Quiero colgarme de esa frase, ese conocimiento que nos traslada Begoña, porque cuando ella dice la capacidad que tiene un niño, cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, ¿cómo crees tú que termina esta historia? ¿O qué crees que pasa en ese final? Aprender a conversar con los niños sobre los cuentos. Y ojo con eso, porque tenemos muchos papás que te pasará, que te dicen, Begoña, es que no sabemos, digo, desde tu área de psicología también, es que mi hijo no habla, no logro entablar una conversación con el niño. Sí, le puedo preguntar qué hizo en clase, cómo está, qué fue su amigo, si se cayó o no se cayó, preguntas básicas, pero llegar a las emociones y a los sentimientos de los niños es tarea más compleja. Y yo encuentro en los cuentos una herramienta tan valiosa que por eso vale la pena compartirla. Porque en eso que tú nos cuentas ahora, Begoña, cuando le llegamos a preguntar a un niño después de una lectura de tus cuentos, ¿qué pasa con ese final? Y tú dices, ahí está la transferencia. Es decir, lo que él cree que puede pasar, está hablando, Begoña, de esas emociones, de esos sentimientos que él tenga dentro, sean o no producto de su imaginación. El hecho de que lo diga, por ejemplo, que el niño se queda solo, que se siente solo, está evocando algo que pasa con un sentimiento de soledad, quizás, en nuestro niño. Es decir, ¿cómo leer esos mensajes después de tus cuentos? Mira, es tremendamente importante que el cuento sea un vehículo de comunicación emocional entre los padres y los hijos, porque es el lenguaje del corazón. Yo escribo con el corazón y los cuentos llegan al corazón de los lectores porque salen de mi corazón también. Entonces, cuando un padre, una madre, un abuelo lee un cuento a un niño, están creando un puente. Ese cuento hace de puente y el adulto puede acercarse al corazón del niño y ver lo que está pasando ahí. Cosa que si le hace un interrogatorio no va a conseguir. Si le dice, a ver, cuéntame cómo te has sentido hoy por la mañana, cómo te has sentido hoy cuando has vuelto. ¿Cómo? No funciona así. Sin embargo, ese rato del cuento, donde ese niño a lo mejor puede decir, pues Mugán estaba triste por esto, por lo demás allá, o bueno, Dracolino siente vergüenza, pero a mí lo que me da más vergüenza es tal cosa. Entonces, el adulto tiene que respetar esa comunicación porque es lo más sutil que tiene el ser humano, el mundo de las emociones. Cuando expresamos lo que sentimos nos hacemos muy vulnerables. Entonces entramos en un entorno donde yo siempre digo a los padres que hay que llamar al corazón del niño, a la puerta, hay que llamar. ¿Me quieres contar? ¿Me quieres decir? ¿Quieres que hablemos de esto? Pero con preguntas, porque no se puede avasallar. El cuento entonces muchas veces, sin que el adulto se lo proponga, hace que el niño conteste, que el niño incluso aunque no le pregunten hable de lo suyo. Ah, pues esto que le ha pasado a este personaje también me pasó a mí. Ah, sí, ¿cuándo? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué ocurrió? Hace poco con un tema del bullying me comentaban que leyó una mamá El Club de los Valientes a su hijo y es sobre un niño que otro le empuja en el rato de recreo, en el descanso, para quitarle el bocadillo y se ríe de él y le maltrata, le tira la mochila al suelo, bueno, lo que son casos de bullying. Y entonces el niño le dice, ah, eso me pasa a mí también. La madre me escribió, se quedó alucinada. ¿Qué es lo que te pasa de todo? Todo eso y más. Entonces ahí pudo hablar y con quién y cómo y dónde y ahí. Llevaba un año ese niño. Hasta que no le leyeron ese cuento no se abrió. ¿Por qué? Pues porque no habría llegado su momento para hablar o no se sintió escuchado. O a lo mejor no veía que el adulto se daba cuenta de que venía muy triste del colegio. Por ejemplo, que un adulto observador pues dice, algo le pasa a mi hijo, viene últimamente un poco tristón, ¿no? del colegio. Y ese cuento obró maravillas. Y digo, claro, es que se lo pusiste en bandeja, le pusiste como una situación donde él ya dijo, bueno, esto me pasa a mí. Y eso es muy sanador. Por eso los cuentos bien manejados son terapéuticos, utilizados por una persona que sepa seleccionar esos cuentos.